Dice Ageo capítulo 2, verso 10 en adelante. El Señor habló al profeta Ageo y le dijo: pregúntale a los sacerdotes, ¿qué pasa si alguien lleva carne consagrada y el borde de su ropa toca cualquier tipo de comida? ¿Quedarán consagradas las cosas que tuvieron contacto con la ropa? No, respondieron. Entonces Ageo les dijo: si alguien que está impuro toca esas cosas, ¿quedan impuras? Los sacerdotes respondieron: sí. Entonces Ageo les respondió: el Señor dice, presta atención, esto también es cierto en el caso de este pueblo. Ellos no son santos ni puros ante mí, de modo que todo lo que ellos traen al templo es impuro. Y este mismo versículo, pero en otra traducción, en la Telea, Ageo 2:14, dice: todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen está contaminado y no me agrada. No lo recibo. Les pongo en perspectiva. Dios había castigado a los israelitas por desobedientes. Ellos habían sido transportados a Babilonia y estuvieron viviendo como esclavos durante 70 años. Después Dios permitió que ellos volvieran, pero con la única condición que edificaran una obra o una casa, un templo para Dios. Ellos comenzaron, obedecieron y comenzaron echando los cimientos, pero muy pronto suspendieron, cancelaron la obra. Debido a tanta oposición, ellos supusieron, creyeron que no era tiempo todavía para edificar un templo para Dios. Entonces Dios les dijo, Ageo capítulo 1, verso 4, ¿y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? Yo, el Señor Dios Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Qué contraste entre la apatía del pueblo de Israel en construir, en obedecer y construir un templo para Dios, y el interés manifiesto que tenía David para que Dios tuviera una casa. Dice 2 Samuel capítulo 7, verso 2, David dijo: no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas, mientras el cofre del pacto de Dios está en una carpa. La desobediencia fue el pecado de toda la nación. Dios les ordenó edificar un templo y ellos comenzaron a edificar sus casas. No abandonaron a Dios, sino que lo relegaron, lo postergaron. Invirtieron las prioridades. Ya Dios no era lo prioritario. Ya no era ni Dios ni la obra de Dios lo principal en sus vidas, sino sus propios intereses personales. Por eso ellos creían que no era tiempo para edificarle casa para Dios. Y Dios le dice: sí, no es tiempo para edificar para mí, pero sí es tiempo para que ustedes edifiquen casas bonitas. Piensen bien en su conducta. No abandonaron a Dios, pero lo pusieron en segundo lugar y a Dios no le gustó. Y digo, no lo abandonaron porque a pesar de que no tenían templo, sí tenían un altar precario donde ellos todos los días, 2 veces al día, de mañana y de tarde, durante 7 días de la semana, los 365 días del año, durante 16 años, trajeron ofrendas, holocaustos, sacrificio a Dios, que después Dios le dijo: no las recibo.
Dice Esdras capítulo 3, versículo 3. Construyeron el altar y cada mañana y cada tarde ofrecían sobre él holocaustos en honor del Señor. Ofrecieron holocaustos durante 16 años, pero en desobediencia. Servían, pero en pecado. Traían sus ofrendas, pero estaban en desobediencia. Y Dios dijo, todo lo que hacen y todo lo que me traen al templo está impuro. No lo recibo. No me agrada. Qué triste es darse cuenta después de 16 años. Qué triste es para nosotros saber después de mucho tiempo que todo lo que le ofrecimos a Dios no fue recibido por Él. Qué triste sería que todo nuestro servicio y nuestras oraciones nunca fueron escuchadas y nuestro servicio nunca fue recibido ni aceptado por el Señor. Qué triste que nuestra siembra, nuestras ofrendas no hayan sido recibidas por el Señor y no fueron recibidas por el Señor, porque dice, todo lo que ustedes hacen y todo lo que me traen está contaminado por el pecado y no me agrada. Porque aunque servían, lo hacían en pecado. Aunque ofrendaban, lo hacían en desobediencia. Y Dios dijo, no recibo. ¿Te acuerdas lo que Samuel, el profeta Samuel, le dijo a Saúl? Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es? ¿Serán tus ofrendas? ¿Será tu servicio? ¿Serán tus sacrificios? ¿O es que obedezcas a su voz? Escucha, Saúl, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. El servicio que se ofrece en desobediencia no cuenta para Dios. El servicio que le damos a Dios en desobediencia y en pecado no cuenta para Él. Las oraciones que hacemos para Dios no son escuchadas delante de Él. ¿Por qué? Si es que estamos en desobediencia y en pecado. Aquí hay un principio muy claro, un principio espiritual muy profundo. Un Dios santo solo debe ser servido por una persona santa, santificada. Por eso Ageo le dice, todo lo que ustedes me ofrecen, todo lo que ustedes traen al templo está contaminado por el pecado, no me agrada, no lo recibo. El profeta Ageo explicó muy bien este principio. Él dice, si un sacerdote lleva consigo una comida consagrada y su ropa toca otras comidas, ¿esas otras comidas quedan santificadas, purificadas y consagradas? No. Pero ¿qué pasa si un sacerdote o una persona está impura? Entonces todo lo que toca esa persona, como está impura, todo lo que toca contamina todo lo que toca. Lo que está queriendo decir la palabra de Dios es que la santidad no se contagia, no es contagiosa, pero la impureza sí lo es. Un hombre sano no puede comunicar su salud a un niño enfermo, pero un niño enfermo puede transmitir su enfermedad a un hombre sano. Una gota de suciedad puede ensuciar todo un vaso de agua pura y lo hace inservible, pero muchas gotas de agua purificada no va a purificar el agua si hay una gota de suciedad. Un Dios santo solo debe ser servido por una persona santa, santificada. Es necesario que cuando sirvamos a Dios todo el tiempo, cuando ofrezcamos nuestras oraciones, cuando traigamos nuestras ofrendas al Señor, cuando sirvamos a Dios acá en la casa, en el trabajo, donde sea, lo que hagamos, lo hagamos con manos limpias en santidad, para que todo lo que hacemos para Dios sea recibida y no sea que después de tanto tiempo nos vengamos a caer en la cuenta de que todo lo que le dimos y todo lo que hicimos no fue aceptado por el Señor porque lo hicimos en desobediencia y en pecado.
Jesús también se refirió a este principio cuando él hablaba a los religiosos de la época. Mateo 23, 16. Dice, ustedes dicen, Jesús hablándole a los religiosos, ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está obligado a mantener su juramento. Pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. ¡Ciegos! ¿Qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? ¿La ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Se lo actualizo al día de hoy. ¿Qué es más importante, la ofrenda o quién la ofrenda? O la persona que ofrenda. ¿Qué es más importante, la enseñanza o el que enseña? ¿Qué es más importante, la predicación o el que predica? ¿Qué es más importante, la canción o el que la canta? ¿Qué es más importante, la adoración o los que adoran? ¿Qué es más importante, el don o el carácter del que porta el don? ¿Te acuerdas? Este pueblo servía y adoraba y ofrendaba a Dios, pero lo hacía en desobediencia y no era recibido con agrado por el Señor. Porque aunque adoraba, cantaba bonitas canciones, adoraba al Señor, ofrecían sacrificios, servían a su Dios, traían ofrendas, no eran recibidas porque estaban en desobediencia. El Señor les dijo, edifiquen una casa para mí. Y ellos, en lugar de edificar una casa, estaban edificando sus propias casas. Habían relegado a Dios, habían postergado a Dios, no lo habían abandonado igual que nosotros, solo que lo ponemos en segundo plano. Segundo lugar. ¿Te acuerdas lo que gritaba aquella muchacha con espíritu de pitonisa detrás de los apóstoles? Hechos capítulo 16, versículo 17. Dice, el espíritu pitónico a través de la mujer, de la muchacha, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. ¿Qué hay de malo? Está diciendo la verdad. Sin embargo, Pablo se volvió y dijo al espíritu, en nombre de Jesucristo te mando salir de esta, y en el mismo instante salió. ¿Qué mal estaba haciendo? El espíritu estaba haciéndole publicidad a los apóstoles gratuitamente. ¿Por qué se enardece Pablo? Si la muchacha estaba diciendo la verdad, la misma verdad que decían los demonios cuando se encontraban con Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 11. Dice, cuando los espíritus malignos veían a Jesús, gritaban con fuerzas, tú eres el Hijo de Dios. Decían la verdad, pero Jesús les ordenó con severidad que no hablaran de él delante de la gente. ¿Por qué razón Jesús y los apóstoles no permitieron publicidad gratuita de los demonios? Porque hay un principio espiritual que no podemos desatender. No solo importa lo que se dice, sino la fuente. No importa solo el que predica, lo que se predica, sino el que predica. ¿Cuál es la fuente de esa palabra? Y la fuente era el demonio. Y Jesús y los apóstoles no quieren publicidad de los demonios. Nos seducen los dones y las capacidades educativas y académicas de las personas. Es que nuestra sociedad venera la instrucción educativa, formativa, en desmedro de la formación del carácter. En ninguna escuela, ni siquiera en los institutos bíblicos, se enseña de cómo vivir. No se nos enseña acerca de la formación del carácter o del desarrollo de la persona. Son valores descuidados en cualquier tipo de escuela.
Y a nosotros nos seducen los dones espirituales de las personas o sus capacidades académicas. Y puede que una persona esté cualificada, esté más que calificado para poder trabajar con niños, por ejemplo. Porque además de ser maestro o maestra, tiene 15 títulos que le avalan su trabajo con los niños. Y nosotros nos dejamos flashear, nos seducen esas cosas. Pero lo que tenemos que advertir primero es su vida espiritual. Porque no hay nada, mis hermanos, todos los títulos del mundo, toda la preparación académica de este mundo no podrán compensar la falta de carácter y la ausencia de vida espiritual. ¿Y qué me dice si ese que tiene 15 títulos es un pedófilo? Pero tiene 15 títulos que le avalan para trabajar con niños. Pero su vida, su carácter y su vida espiritual es un desastre. Con los niños, con los nuestros no. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Desgraciadamente hay grandes talentos encerrados en vasos de deshonra. David dejó bien en claro quiénes iban a participar del coro. Él dijo, los levitas santificados pueden participar del coro. Y de los santificados, elijan los mejores. No dijo, elijan los mejores primero. Dijo, primero que sean santos. Y de entre los santos, los mejores. Porque el principio espiritual que estamos advirtiendo, dijo Ageo, todo lo que hacen y todo lo que me ofrecen está contaminado por el pecado. No me agrada, no lo recibo. No es el hecho de que cante lindo, predique hermoso, hable hermoso. Es él, cómo vive. ¿Cuál es su vida espiritual? Su carácter. Cuando una persona perdía su pureza en el Antiguo Testamento, debía recuperarla. Si es que quería seguir sirviendo a Dios y si quería seguir formando parte de la congregación, si quería tener comunión con Dios y con la congregación, necesitaba recuperar la santidad para volver a servir. Es un principio que no ha cambiado. Un Dios santo solo puede ser servido por una persona santa. Y si alguien perdió la santidad, tiene que recuperarla. Si es que quiere seguir sirviendo, si es que quiere seguir teniendo intimidad con Dios, entonces necesita recuperar la santidad. Pero si está impuro, contamina todo lo que toca. Dice Números capítulo 19, versículo 13. El que toque un cadáver y no se purifique, está hablando del simbolismo del pecado. El que peca y no se purifica, contamina el tabernáculo del Señor. Ya lo explicó Ageo. Si alguien está impuro y toca algo, queda impuro. Si es santo, la santidad no se contagia, pero la impureza sí. Y acá está corroborado en Números 19. Contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Es decir, que el pecado te excluye de la comunión y de la presencia de Dios. Este es un principio nuevo testamentario también. Jesús prometió su presencia solo en un contexto de obediencia. Mateo 28, 19 dice, así que hagan seguidores en todas las naciones. Y si ustedes hacen seguidores, me obedecen. Y les enseñan a esos seguidores a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No me utilices mal este versículo. Es del diablo. Y voy a desenmascararlo. Es del diablo creer que Dios va a estar con nosotros independientemente de cómo vivimos. No es así. Su presencia está garantizada si le obedecemos. Porque un Dios santo no puede comulgar con una persona que no sea santificada.
Dios va a estar con nosotros siempre y cuando le seamos obedientes. Es en un contexto de misión y en un contexto de obediencia. Necesitas pruebas escriturales, más pruebas escriturales. Cuando Dios llamó a Moisés, le aseguró que iba a estar con él. Yo estaré contigo. Éxodo 3, versículo 12. Dice, yo estaré contigo, le dijo a Moisés. Sin embargo, más adelante, un tiempo más adelante le dijo, Éxodo 33, 2, voy a mandar a un ángel delante de ti, yo no los voy a acompañar. ¿En qué quedamos? Si Dios acaba de decir, yo voy a estar contigo, ahora dice, no voy a ir, no los voy a acompañar, voy a mandar un ángel. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Entonces Moisés dice, si tú no vienes, no nos vamos. Y porfió con Dios. Y Dios le dijo, está bien, voy a ir, pero contigo. ¡Qué claridad! Éxodo 33, 14. Yo mismo iré contigo. No dice con ustedes, no está en plural, no es con el pueblo. Iré contigo porque tú eres obediente y me eres leal. No voy a ir con el pueblo porque son una manga de desobedientes y desleales. Aquí hay otro principio espiritual. Dios no camina con los desobedientes y desleales, aunque ellos sean sus hijos. Pero el diablo me vendió que Dios va a estar conmigo siempre, pastor. Siempre que seas obediente, sí. Sí, sí. Siempre que seamos obedientes, sí, sí. No es a cualquier precio. ¿Necesitas más pruebas escriturales? Son muchas ya, ¿no? Te doy otra. Josué, capítulo 1, verso 5. Dios le prometió cuando lo llamó a Josué para hacerse cargo del liderazgo de la nación, le prometió su presencia. Josué 1:5, yo estaré contigo. Sin embargo, un poquitito más adelante, unos capítulos más adelante, Josué 7:12, dice, no seguiré más con ustedes. Dios amenazó con abandonarlos a raíz del pecado de Israel. ¿Lo ves? Voy a estar si ustedes me obedecen. Si no me obedecen, me voy. No hay comunión. La gran promesa de que estará con nosotros es en un contexto de obediencia. En el momento exacto en que el pueblo de Israel comenzó a obedecer a Dios, estos desterrados que estuvieron 16 años ofreciendo sacrificios, 16 años, 2 veces al día, 7 veces a la semana, 365 días al año, 16 años seguidos, ofreciendo holocaustos, sacrificios, ofrenda que Dios no recibió, porque todo lo que me ofrecen y todo lo que hacen está contaminado por el pecado y no me agrada. Pero a través de la predicación de Ageo y de Zacarías, el pueblo reacciona y comienza a obedecer a Dios. Y vuelve a reedificar el templo 16 años después. Reedifica el templo. Y cuando comienzan con la construcción del templo, en el momento exacto en que obedecieron, no al día siguiente, en el momento exacto en que comenzaron a obedecer, Dios dijo, yo estoy con ustedes. Ageo capítulo 1 verso 13. Qué claridad que hay acá. Yo estoy con ustedes. 2 veces le dijo esto. Y en 2:4, 2 veces yo estoy. Pero en el momento exacto en que ellos comenzaron a edificar, que comenzaron a obedecer, Dios le dijo, yo estoy con ustedes. La obediencia les trajo la presencia. Y la presencia les trajo la bendición. Dice Ageo capítulo 2 versículo 18. A partir de hoy todo será diferente. A partir de hoy voy a bendecirlos. A partir de hoy, ¿a qué se refiere? Hoy es el día en que el pueblo volvía a la obediencia. Es decir, que la obediencia va primero. Cuando tú obedeces, atraes la presencia. Y cuando tienes la presencia, te trae también la bendición. Primero obediencia, presencia, bendición.
A partir de hoy, cuando ellos eran desobedientes, no tenían ni presencia ni bendición. Y Dios era su enemigo. Dios los maldecía. Wow, hay cosas que yo suelto acá y a veces parece tan finas. ¿Cómo que Dios maldecía? Bueno, no sé cómo usted lo llama. Dice Ageo capítulo 1, verso 9. A ver a qué conclusión arribamos. Ageo 1:9 dice: ustedes esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Cómo se llama eso? Yo mandé la sequía. ¿Cómo se llama eso? Sobre sus campos, una sequía que destruirá las cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. ¿Cómo se llama eso? No solo que Dios les retenía la bendición, sino que lo poco que conseguían con su trabajo denodado, con tanto esfuerzo, el Señor se los soplaba. El Señor se los quitaba, el Señor se los robaba. Con un soplo le hice desaparecer la cosecha. Cuando ustedes la traían a casa, cuando traían el dinero producto de tanto esfuerzo, de un soplo les hice desaparecer esa cosecha. ¿Cómo se llama eso? Ageo 2:17, Dios aclara. Ageo 2:17, yo los estaba castigando. Yo fui el que envió las plagas que acabaron con las plantas, el que envió el granizo que destruyó lo que ustedes habían trabajado. Y así todos ustedes no buscaron hacer las paces conmigo. Dios los estaba maldiciendo, les estaba robando la cosecha. De un soplo les arrebataba el esfuerzo de tantos años porque ellos estaban en desobediencia. Pero a partir del momento en que ellos comenzaron a obedecer, todo cambió, todo cambió. A partir de hoy, a partir del día en que comenzamos a obedecer, la cosa cambia, el panorama cambia, el futuro es diferente. Tu presente cambia, tu futuro es diferente. Él les dijo el mismo día en que ellos comenzaron la edificación, les dijo: yo estoy con ustedes. Obedecieron, trajeron la presencia y la presencia les trajo la bendición. A partir de hoy todo va a ser diferente. A partir de hoy voy a bendecirlos. Cuando ellos vivían en desobediencia, no tenían ni presencia ni bendición. Y Dios le dijo: todo lo que ustedes hacen y todo lo que me traen al templo está contaminado por el pecado. No me agrada, no lo recibo. Pero, pastor, estaban sirviendo y estaban ofrendando. Y sí, pero Dios dijo: no, está contaminado. Pero a partir del día en que comenzaron a obedecer a Dios, la cosa cambió. Y ahora tuvieron presencia y tuvieron bendición. Dice: yo lo hice. Aquellos que tienen algunos años recordarán a un antiguo presidente en la Argentina. Dice: yo lo hice. Yo lo hice. Acá dije, el Señor dijo: yo lo hice. Yo les quité las cosechas, yo les traje la plaga, yo les traje el granizo, yo les traje las sequías. Yo lo hice. No le echen la culpa al diablo, yo lo hice. No le echen la culpa al dólar que sube, ni le echen la culpa al cambio climático. Es a causa de la desobediencia que atrajeron la maldición sobre sus vidas y sobre sus economías. Y si la economía maldecida en la que estamos, producto de nuestra desobediencia, y vivimos echándole la culpa a Macri o al dólar o a Trump o a quien sea, y si la causa de nuestra desgracia es que vivimos relegando a Dios y vivimos desobedeciendo, y si probamos, hermano, ¿qué le parece? ¿Y si probamos a partir de hoy a obedecer al Señor? A estos les fue bien, Y si probamos eso que tanto esfuerzo nos cuesta ganar y que se va como un soplo, ¿también te pasa a ti? Que trabajas todo un mes con tantas lágrimas y con el sudor de tu frente y lo traes a casa y se disipa y dice: yo lo hice, yo lo hice desaparecer de un soplo.
¿No te parece a veces que el sueldo y que lo que tanto esfuerzo se disipa como un soplo? ¿Qué les parece si comenzamos a obedecer? Cuando ellos comenzaron a obedecer, Dios les dijo, yo estoy con ustedes. Presencia. Y a partir de hoy los voy a bendecir. Y todo cambió. Y efectivamente fueron prosperados. Fueron bendecidos. Todo lo que me ofrecen, cuando vivían en desobediencia, todo lo que me ofrecen y todo lo que me traen al templo está contaminado por el pecado, no sirve. Entonces, pastor, ya no voy a servir más porque yo no estoy santificado, ya no le voy a dar más a Dios. No, hermanito, deje el pecadito. No deje el servicio, deje el pecado. A veces yo me pregunto, ¿no? La causa de nuestra desgracia. ¿Hacemos bien? A veces yo sé de la buena intención que tienen las personas en pedirle a un pastor que desate su campo, que bendiga y consagre su negocio, pero no va a servir de nada. La oración del pastor no va a servir de nada si el dueño del campo, del negocio, está en pecado. A veces le oramos y oramos pidiéndole a Dios que prospere nuestra economía y Dios no va a prosperar nuestra economía si vivimos una doble vida. Le pedimos a Dios que proteja a nuestros hijos y proteja a nuestra familia. Mientras que los padres, que son el hombre fuerte de la casa, abren boquetes en la muralla protectora a través de la inmoralidad o a través del pecado, abran boquetes por donde se va la bendición y entra el diablo para robarles. ¿De qué sirve que una persona pida que se bendiga por su viaje si el que va a hacer el viaje está en desobediencia, pecado? Todo lo que me ofrecen, dijo el Señor, todo lo que traen, está contaminado. Porque si el hombre está contaminado, lo que toca lo contamina. Lo contamina. Si el hombre está contaminado, la predicación que ofrece está contaminada, no es recibida. Si el hombre está contaminado y está en pecado, lo que canta no alcanza a nadie, no sirve para nada. Hará un show acá arriba y acariciará su ego, sí, pero no va a recibir el aplauso del cielo y no va a ser recibido del cielo y nadie va a ser bendecido. Porque todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado. Pero a partir de hoy, dijo, cuando ellos comenzaron a obedecer, a partir de hoy, en el mismo momento en que ellos comenzaron a obedecer a Dios, el Señor les dijo, yo estoy con ustedes. Antes no. Antes yo le traía la sequía y yo de un soplo les arrebataba todo lo que ustedes habían logrado. Pero ahora no. Ahora los voy a bendecir. Antes no, ahora sí. Ahora que obedecen. ¿Qué les parece? Es un buen negocio la obediencia. Es un buen negocio. Te trae la presencia, te garantiza la protección de Dios, te garantiza la bendición de Dios. Es un buen negocio. Entonces, ¿por qué desobedecemos? Es un negocio redondo. Obedecer te garantiza que Dios está contigo, que está contento, que está alegre, que te protege, que te cuida, que te bendice. Es un negocio redondo la obediencia. Y nos cuesta tanto. Y a usted también, pastor, a todos, hermanito. Por eso tenemos que estar todos los días en la carpa del encuentro. Humillar nuestro corazón delante de Dios, porque todo nos tienta en este mundo. Porque usted levanta la mirada y ya hay cosas que le están tentando. Todo te tienta. Todo te seduce de este mundo. Pero son cosas pasajeras de acá abajo. Pongamos a Dios en primer lugar y va a ver cómo el resto se acomoda. Pero si usted no pone a Dios en primer lugar, todo el esfuerzo que usted haga por conseguir algo en la vida se te disipa así. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, la cosa es diferente.